Hola, buenos días. Buenos días a todos. Este domingo maravilloso que el Señor nos da. Les doy la bienvenida, 23 de agosto del 2020. Qué gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes en Tlaquepaque. Y quiero invitarles a orar, pedir al Señor que nos dirija este tiempo en el cual estaremos hablando y platicando en su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, gracias te damos esta hermosa mañana que nos permites llegar delante de ti. Rogamos, Señor, que dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas sean ministradas en tu poder y en tu gracia, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti y pedirte esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos y estar esta mañana muy importante y especial para nosotros también como iglesia. ¿Qué les parece si buscamos la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 16, versículos 14 al final? Dice la palabra del Señor: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que han dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que todas las cosas, y no necesitas nada que te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esto es palabra del Señor. Qué gusto saludarlos nuevamente y estar en esta mañana con ustedes. Nuestro país vive en este momento circunstancias extremadamente difíciles. Entre crisis política, económica, social, de credibilidad, sanitaria, violencia, de ética, constitucional, de unidad,
de género, climatológica, etcétera, etcétera. Y esto no significa que todo esto pertenezca en un sentido al gobierno presente. Quizás ahora han salido a flote tantas cosas que estaban escondidas, pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo entender o cómo ver a Dios en medio de estos tiempos. El discurso que Jesús daba a sus discípulos se encontraban en la mayor crisis del ministerio para ellos. Lo que ellos les costaba trabajo entender, y es lo que vamos a platicar hoy, es entender el amor de Dios en los tiempos difíciles. Y de esto estaremos hablando los próximos minutos. Acompáñenme a una pequeña oración. Padre, gracias por darnos tu palabra. Te ruego que me tomes como instrumento útil en tus manos para que solamente palabra tuya salga de mi boca. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en una serie de mensajes, y disculpen nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en una serie de mensajes acerca del último discurso del Señor Jesucristo antes de ir a la crucifixión. Y para todos aquellos que han seguido esta serie de mensajes, los discípulos todavía no terminan de sobreponerse a la noticia que Jesús les había dado acerca de su partida. Y en medio de esto, sabemos que Jesús está dándoles este último discurso de su ministerio porque su partida era inminente. Como les había dicho, era necesario que padeciese en manos de los pecadores, pero que al tercer día resucitaría. Recordemos que el Señor Jesús, que al dar este discurso a sus discípulos, en medio de cosas que habían turbado sus vidas, el anuncio de la negación de Pedro, la traición de Judas, entregándolo a las autoridades religiosas de su tiempo para ser muerto, y aún el mismo anuncio de la muerte del Señor Jesucristo de mano de pecadores, esto había traído una incertidumbre completa a sus discípulos. Así que en ese momento Jesús les da palabras de consuelo. Recuerden lo que dice Juan 14:3. Mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan. Y en Juan 14:3 Jesús les dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les da un consuelo de que prepararía un lugar para ellos, ¿sí? Un lugar para una morada para siempre. Pero también los exhorta. Y quiero leer lo que dice Juan 15:5, cuando les dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y mis amados, los discípulos tenían que tener la convicción de estar en los mandamientos del Señor, andar en sus caminos, permanecer en él, y de alguna manera en esta convicción que el Señor había ido a preparar lugar para ellos, esa residencia permanente. Pero el Señor le deja mandamientos. Y uno de los mandamientos trascendentes e importantes se encuentra, mis amados, ahí. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús les había dado un mandamiento preponderante, que en el sentido del ministerio y de la vida de ellos, el amor los unificaría. El amor los uniría. El amor que Él daría por ellos en esa cruz. Así que, en ese sentido, mis amados, podemos entender
que la forma de relacionar, la forma de desarrollar el ministerio de ellos estaba basado en el amor de Cristo y que no existía más poderoso testimonio que la presencia de su amor en ellos. Por eso el apóstol Pablo, ¿sí? Si gustan buscarlo, nada más voy a leer una síntesis de 1 Corintios 13, cuando dice al principio: si yo hablase lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Amados, el amor es fundamental para la tarea de llevar mucho fruto. Y por lo tanto, Jesús intercede delante del Padre. ¿Para qué? Para que envíe un consolador. Sí, un espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y en Juan 16, 7 y 8 dice la palabra de Dios que el Señor les dice a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La semana pasada hablábamos que Jesús está afirmando que para que los discípulos del Señor hiciesen la obra de Cristo, y sí, las obras mayores que las que Él hizo, esto solo puede ocurrir con la obra del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado al mundo. Sí, de pecado y de muerte. Pero no solo eso, sino que también nos muestra la gran maravilla de la muerte vicaria, la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo en la cruz. Y además de convencer al mundo de la realidad de un juicio final de parte de Dios. Nada pueden hacer los discípulos del Señor sin la obra del Espíritu Santo en el mundo. Así que es indispensable que Jesús fuese al Padre a través del camino de la cruz para reconciliarnos con Él y así recibir esa vida abundante, esa presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de ellos. Así que para este punto, amados, ¿sí? Los discípulos se enteraron de que la labor que ellos harían estaría basada ¿en qué? En el amor. Sí, una obra de evangelización basada en el amor en medio de un mundo que los aborrecería. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Sí, en este contexto, si más o menos nos vamos al momento que estaba ocurriendo, fue después de que Jesús había instituido la cena del Señor. Habían platicado después en la mesa, pero luego caminaron hacia el Getsemaní. Y justo antes, quizás, de llegar al Getsemaní, es que Jesús está diciéndole todo esto a sus discípulos. Pero, Houston, tenemos problemas, ¿sí? Habrá cosas, y es lo primero que quiero platicarles, habrá cosas que no entenderemos en la vida de fe. Sí, habrá cosas que no entenderemos en la vida de fe. Me recuerdo en una ocasión, en mi adolescencia, en una mañana tranquila ahí en el puerto, en Coatzacoalcos, todo callado, se empiezan a escuchar unas explosiones. Sí, unos cañonazos impactantes. Mi madre decía que nos estaban atacando en el puerto, pero en medio de ello mi abuelita estaba aplaudiendo. Y ella aplaudía porque decía, son los cadetes, es
el barco escuela que está saludando al puerto. Ella sabía lo que pasaba, mas nosotros no entendíamos. Jesús le dice a sus discípulos, y te invito a que veas el verso 12 del capítulo 16, donde dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una noche tensa e intensa para los discípulos. Entre los anuncios fatales de la negación de Pedro, de la traición de Judas y de la futura muerte del Señor Jesús, a través de esto que está ocurriendo, Jesús les dice: ¿saben? No van a entender algunas cosas. Y hay momentos en que no entenderán. Y sobre todo por ese momento tan álgido que estaban viviendo. Y es precisamente en que en este momento dice: pero el Espíritu de verdad, ¿sí? El Espíritu de verdad, aquel que estará con ustedes, Él los guiará a toda verdad. Sí, la verdad que Cristo mismo, ¿sí?, había estado enseñando a ellos. El Espíritu de verdad, que también fue llamado el Consolador, en griego Parakletos. Este Consolador que también significa que es el que aboga, el que acompaña, el que anima, el que entrena. Es este Consolador. Y dice el Señor en el verso 14 y 15: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto no lo debemos de perder en su contexto. Sí, entendamos primero y veamos el orden. Jesús vino a dar a conocer al Padre Celestial, y conocerle a Él es tener vida eterna. Y de esta manera el Hijo glorifica al Padre. El Hijo lo da a conocer a sus discípulos, y esa es la segunda parte, para que sus discípulos lo glorifiquen también. Y la tercera parte es que el Espíritu Santo nos enseñará de Cristo, porque tomará de Él y porque proviene del Padre. Es decir, amados, que en la obra del Espíritu Santo, al tomar de Cristo del Padre, somos enseñados acerca de Él y su obra, y nos conduce a través del ministerio a glorificar su nombre, al Padre y al Hijo. Por eso es que el Señor Jesús dice: todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, porque en este sentido, sí, nos enseña que la obra cristocéntrica nos conduce a glorificar el nombre del Padre. ¿No te ha sucedido? Así es. A mí sí. Aquellas cosas que de repente estás aprendiendo y el Espíritu empieza a darte a entender, cuando te redarguye, cuando te enseña, cuando te acompaña. Los discípulos no entendían muchas cosas en ese momento, pero a través de la relación con Cristo, en el Espíritu Santo, serían enseñados, serían llevados al conocimiento de la plenitud de la verdad que sería revelada para nosotros y para ellos. Ahora, para muestra un botón, y si vamos, vayan conmigo a los versículos 16 y 17, cuando Jesús les dice a los discípulos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Verso 17. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice?
todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y ¿por qué yo voy al Padre? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir? Y el segundo punto que quiero comentar con ustedes es, la palabra de Dios solamente se entiende por el Espíritu Santo. Sí, Jesús les dice a sus discípulos, el Espíritu Santo les hará entender todo, porque Él les hablará de mí. Por eso tengo que irme. Ahora esto que parece que no entienden, como que de un poco no me verán y luego me verán, mi no entender. Es como en la escuela cuando el maestro enseña algo y los chavos se voltean a ver, ¿qué dijo? Dice el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y es la obra del Espíritu Santo quien nos puede llevar a entender. ¿Por qué? Porque el sentido tiene que ver con el un poco de tiempo. Uno entre el momento de no ver a Jesús y el otro en el momento de volverle a ver porque Él iría al Padre. ¿Qué sentido tiene el término un poco en medio de estos dos contextos? Es aquí donde el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, participa y es necesaria para ayudar a sobrellevar esta carga, esta enseñanza que Jesús está dando. Y estamos hablando de dos pasos, es decir, un viaje redondo. Por ejemplo, cuando vas a comprar un boleto y le dices a la señorita que te lo vende, dice, quiero un boleto de viaje redondo. Sería ilógico que la señorita te preguntara, ¿a dónde es el regreso? El viaje de Jesús tiene que ver porque se fue para regresar. Aquí hay dos sentidos, la ida y la vuelta. Y de alguna manera, valga la redundancia, es ver a Jesús. No me verán y sí me verán porque voy al Padre. Hay dos palabras ver en ese sentido. La primera, en el griego, tiene que ver con una teoría, es decir, aquello que se permite para estudiar, para observar, para percibir lo que está ocurriendo. Y el segundo ver tiene que ver con entender lo que se vio. Así que cuando hablamos de que ahora veo porque estoy experimentando, estoy viendo lo que está ocurriendo, el segundo veo tiene que ver con, ahora entiendo, ¿sí? Primero observamos y luego entendemos. Dos fenómenos, el de no percibir y el de entender. Jesús se da cuenta que el entender de ellos con ir al Padre es una cuestión que ha causado cierta confusión en sus discípulos. Así que Jesús decide ampliar esto a sus discípulos y les dice en el versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí vemos los dos momentos. El primero, en el cual llorarán y el mundo se alegrará. Y el segundo, que esa tristeza cambiará en gozo, que es el regreso. Y Jesús lo amplía más en el ejemplo que da la mujer cuando va a dar a luz. Dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús está hablando de que de una misma experiencia de un parto hay dos reacciones en la experiencia humana. La primera que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, y la segunda con la alegría de tener al niño.
dos efectos en el mismo acontecimiento en dos tiempos diferentes. La tristeza que causaría su partida, la crucifixión, su muerte, daría una profunda tristeza. Pero posterior a esto vendría en su resurrección, que vendría un gozo incomparable, un gozo duradero que nadie les podría quitar. E inmediatamente Jesús les hace referencia a ese momento. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En ese momento, cuando experimenten esa resurrección, esa victoria sobre la muerte, la experiencia de la comunión con el Señor en el Espíritu Santo traerá plenitud, traerá una completa llenura de gozo. Y el gozo tiene que ver de que podrán vivir la experiencia de comunión con el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, y podrían pedir todo para cuanto la obra lo requiriera. Y por eso dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la convicción en la comunión. Esa petición de vivir en la comunión, en la oración con el Señor para la obra del Señor. Es cuando clamamos al Padre y en el sentido que prospere la obra y sabemos que nos responde. Nuestro gozo es cumplido. Una vida de oración que tiene como resultado el gozo. Si no tenemos ese gozo, o es posible, es porque nuestra oración es raquítica. Hoy, mis amados, lo estaremos experimentando. Estaremos cambiándonos de lugar. Nos congregaremos en otro lugar y parecen cosas confusas, pero hemos visto a Dios obrar en medio de todas nuestras circunstancias y cada vez lo hemos visto ser más bondadoso. Lo hemos visto ser grandemente con nosotros, bendiciéndonos. Nuestro Dios hará todo para el crecimiento de su obra y oramos por eso en gozo. Finalmente, entendemos en medio de los tiempos difíciles que somos vencedores en Cristo. Jesús está al final antes de su oración sacerdotal. Y de alguna manera es posible que sus discípulos aún estuvieran perplejos y confundidos, pero Jesús les dice en el verso 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Primero, las alegorías era un término que no tiene una traducción exacta en nuestro lenguaje, pero era una enseñanza que en el momento que se recibía no se entendía. Pero cuando esta ocurría, es decir, era aquello que iba a ocurrir, y cuando esto ocurría, entonces ellos recordaban, esto nos dijo el Señor. Así que Jesús les había hablado todo esto acerca de sus padecimientos y todo lo que estaba ocurriendo a través de anuncios alegóricos. Pero ahora Él les dice que les hablaría claramente acerca del Padre. Y precisamente los discípulos habían conocido al Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso cuando Jesús les dice esto, en el verso 29 ellos le contestan, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le contesta, ¿ahora creéis? Me detengo tantito en este momento. Jesús no está cuestionando si creen o no, porque en el original del griego no existen las preguntas. Puede considerarte esta contestación del Señor Jesús
como pregunta o como aseveración. Pero considerarla como una aseveración nos lleva al sentido propositivo de los discípulos de que sí, ahora conocemos. Y el Señor les dice, ahora creen, ahora se ve que ellos creen. Y al decir que ellos creen, han creído que en Jesucristo ha sido manifestado el Padre. Y por esa fe caminan en sus vidas. Ahora, Jesús les dice, ahora creen. Y vienen tiempos difíciles. Y el verso 32 les dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús le está dando una última predicción antes de ir a la cruz. Le está diciendo que en ese momento de su muerte, en ese momento donde parecería que el mundo estaba teniendo una victoria sobre él, en ese momento en que ellos lo verían ir a la cruz, lo dejarían solo. Sí, se apartarían de él. Pero él les dice, no voy a estar solo. Y es interesante porque sabemos que él en la cruz clamó, Padre, ¿por qué no me has abandonado? Pero realmente el Señor no estaba solo. Pero en medio de esto Jesús estaba preocupado por ellos. ¿Cómo vivirían ese momento? ¿Cómo lo enfrentarían? Jesús busca que se sientan seguros. Y Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados, la seguridad, la certeza y convicción no están fundamentadas en las circunstancias, ni en el hombre, ni en lo que pareciera la victoria del mundo. Jesús afirma categóricamente, Él ha vencido al mundo. En el mundo, por confesar a Cristo, habrá luchas, persecuciones, habrá hambre, enfermedades, pero la seguridad en medio de cualquier turbulencia es que Jesucristo venció en la historia y su victoria es sobre el mundo, sobre el esquema del mundo. No solo venciendo a la muerte con su resurrección, sino trayendo a vida a todos los que creen en Él, a todos cuantos vengan a sus pies. Y esta es la esperanza, y este es el mensaje del Evangelio. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si tú has creído, tienes la victoria. Y no importa cuánto ocurra alrededor, no significa que no nos importe, no, sino que nada de esto podrá sobrepasar la victoria que el Señor nos da, el gozo de saber que estamos en Él. Y de cualquier circunstancia, el Señor nos da la victoria, aún sobre la misma muerte. Esta es la esperanza. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. Todo el que en Él cree tiene la vida. Si has creído, tú tienes vida. Si no has creído, no la tienes. Y hoy puede ser un día para creer y venir a los pies del Señor Jesucristo. Yo te invito hoy. El Espíritu Santo hable a ti tu necesidad de perdón de tu pecado y que te reconcilia con el Padre en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra. Te rogamos que en tu Espíritu Santo todos aquellos que no han creído hoy puedan rendir sus vidas a ti. Gracias, Señor, y gracias por darnos la victoria en el Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Antes, quiero darles unos avisos antes de despedirnos. Primero, que en el lugar donde hasta hoy estuvimos,
Ya no estaremos en la Plaza Camichines, que está por la central camionera. Haremos llegar el croquis del nuevo lugar donde nos estaremos congregando. Acerca de los avisos, mis amados, solamente estaremos mandando los estudios escritos y el último estudio el martes del último discurso del Señor Jesucristo. Las demás actividades esta semana, en la que viene, no las tendremos porque estaremos en el proceso de cambio a las nuevas instalaciones, ubicándonos y completamente instalándonos. Así que esta semana y la que sigue estaremos en labor de nueva ubicación. Estén pendientes en las redes sociales, en los WhatsApps, en Facebook y también en todos los avisos que estemos enviando a todos los creyentes de la iglesia. Gracias por dedicar tiempo y poder compartir con nosotros este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana para reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que seamos movidos, Padre Celestial, a vivir en la seguridad en Cristo, en medio de cualquier circunstancia, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para ver todo lo que ocurre desde la perspectiva de la victoria del Señor y de tu Evangelio. Gracias, Señor, en tus manos ponemos a los enfermos, que tú los guardes, les des la sanidad que necesitan. Pedimos por los médicos, por todo el sector salud, porque los guardes, Padre, los que están en esa primera línea, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos también por nuestros gobernantes, que les des sabiduría, Señor, en medio de tantas mentiras. Oh Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar la doxología y después de la bendición para estar despedidos. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.